Mis padres enloquecieron cuando compré una casa para mí y no para mi hermana. Desde que tengo memoria, supe que en mi familia siempre hubo una preferida y claramente no era yo. Mi hermana Valeria era la estrella brillante, la intocable, la que siempre recibía elogios y privilegios. Mientras tanto, yo era la opción secundaria, la que estaba allí para llenar los huecos, para asumir responsabilidades, para sacrificarse. Durante años acepté ese rol en silencio, pero un día simplemente me cansé. Cuando crecíamos en San Miguel de Tucumán, el patrón era evidente. Valeria recibía la ropa de marca, clases particulares, campamentos de verano y viajes increíbles. A mí me tocaban los discursos sobre el esfuerzo y la autosuficiencia, a los 16 años. Mientras ella se alistaba para un curso de arte en Barcelona, yo trabajaba friendo papas en una vieja parrillada al costado de la ruta. Cuando pregunté por qué no podía tener las mismas oportunidades, mis padres me respondieron que debía aprender a tener prioridades. En otras palabras, el futuro de Valeria valía la pena invertir en él. El mío, no tanto. Al principio no sentí rencor, solo asumí que así era la vida, que los padres apostaban por el hijo que creían que tenía más futuro y el otro bueno se las arreglaba solo. Y eso hice. Me esforcé por mi cuenta durante la universidad. Compartí departamentos diminutos con gente que nunca pagaba a tiempo el alquiler y evité salidas o lujos. Cada billete que ganaba lo guardaba. No sabía exactamente para qué. Solo que lo necesitaba, porque si caía, no habría nadie para sostenerme. Tras graduarme, tenía dos caminos: aceptar un empleo mal pagado o arriesgarme. Aposté por lo segundo. Usé mis ahorros para abrir un pequeño taller mecánico. No era glamuroso. El primer año fue un infierno, jornadas eternas. Fines de semana trabajando entre grasa y motores, pero aguanté. Para el quinto año, el negocio ya generaba ingresos estables, lo suficiente como para empezar a pensar seriamente en dejar de alquilar y comprar mi propia casa. Obviamente, mis padres lo sabían. Yo había compartido con ellos ese sueño, tener mi propio espacio, mi lugar. Cada vez que lo mencionaba, ellos sonreían, pero de alguna forma la charla siempre giraba hacia otro lado. ¿Sabes, hija?, suspiraba mi madre con tono trágico, Valeria no le está pasando bien últimamente. La renta en Rosario está por las nubes, agregaba mi padre, solo necesita una ayudita. Sería tan importante para ella tener un lugar fijo donde vivir. Nunca lo decían directamente, pero el mensaje era más que claro. Se esperaba que yo resolviera los problemas de Valeria. No importaba que muchos de sus problemas fueran consecuencia de malas decisiones. Mientras tanto, mientras yo trabajaba turnos dobles de sol a sol, Valeria disfrutaba de su vida como si no existieran preocupaciones, escapadas de fin de semana, bolsos de marca, cenas en restaurantes de lujo. Sin embargo, de algún modo, ella era la que necesitaba ayuda. Y luego estaba el tema del dinero. Durante años, estuve apoyando a mis padres con lo que podía. Cubría arreglos del techo, cuentas médicas inesperadas, incluso les daba algo extra cuando las cosas se complicaban. Al principio no me molestaba, eran mis padres. Y yo quería ayudarlos, pero comencé a notar cosas raras. Mi madre tenía siempre un bolso distinto, uno caro. Mi padre apareció un día con un reloj de esos que no se consiguen por menos de medio sueldo. Al comienzo pensé que quizás habían estado ahorrando a escondidas, pero no tardé en comprender a dónde se iba realmente mi ayuda a Valeria. Mis padres no estaban atravesando tiempos difíciles, solo estaban usando mi dinero para mantener el estilo de vida cómodo de mi hermana. Un día escuché algo que confirmó mis sospechas. Pasé por su casa para dejar unos documentos. No planeaba quedarme, pero mientras caminaba hacia la cocina, escuché mi nombre. Me detuve en seco. Fingí mirar el celular mientras me quedaba cerca, sin hacer ruido. Estoy segura de que hará lo correcto, decía mi madre con voz tranquila. Siempre ha sido responsable, lleva años ahorrando. Tiene lógica, respondió mi padre. No podemos dejar que su hermana siga sufriendo así. ¿Sufriendo, Valeria? La misma que jamás había trabajado un mes entero, que vivía sin pagar renta y con las tarjetas llenas de gastos innecesarios. Algo no encajaba. Y entonces lo entendí, estaban hablando de mi dinero. Tenían un plan en el que yo, sin que me lo pidieran directamente, acabaría comprando una casa no para mí, sino para ella. Y lo peor, lo daban por hecho. Ni siquiera era una petición. Lo veían como una obligación mía.
como si fuera lo natural. Quise entrar y enfrentarlos, gritarles que no era justo, pero sabía cómo terminaría. Me acusarían de egoísmo, me hablarían del compromiso familiar, de que era mi deber como la que había logrado salir adelante. Todo eso ya lo había escuchado antes, así que me fui. No dije ni una palabra. Esa noche me quedé acostada en mi pequeño estudio, observando el techo agrietado y la luz de la cocina que parpadeaba cada vez que llovía. Pensé en todas las veces que me dijeron que esperara mi turno, en cada sacrificio, en cada silencio tragado, en cada sonrisa forzada. Y también pensé en Valeria. ¿Cómo reaccionaría si supiera lo que nuestros padres estaban planeando? ¿Se sentiría avergonzada? ¿Agradecida? ¿O simplemente asumiría que, como siempre, era su derecho? La respuesta llegó temprano al día siguiente. Valeria me llamó. No era algo común. Su voz sonaba emocionada como si tuviera una gran noticia. Valeria no paraba de hablar por teléfono, emocionada con una casa que, según ella, era perfecta. Tiene 3 dormitorios, un jardín enorme atrás. Al fin podré mudarme, dijo como si el universo se lo debiera. Yo esperé que dijera lo importante, lo lógico, que tenía un plan para pagarla. Pero no, esa parte nunca llegó, y no porque se le olvidara, en su mente. Eso ya estaba resuelto. Nuestros padres se habían encargado de dejarle claro que no debía preocuparse por el cómo. Incluso tuvo la cara de decirme, con total naturalidad, te puedo prestar el cuarto de invitados si alguna vez necesitas dónde quedarte. Ese fue el punto de quiebre, el instante exacto en el que supe que no iba a seguirles el juego nunca más. Al día siguiente hice exactamente lo que todos esperaban que hiciera, pero con un pequeño giro. Compré una casa, solo que no era esa casa. No la que ellos pensaban, no la que Valeria soñaba, era mi casa. No le conté a nadie, no hubo anuncios, sin publicaciones en redes ni llamadas a familiares. Encontré una casa modesta, acogedora en las afueras de Santa Fe, pagué el depósito y firmé los papeles. No era enorme, pero era mía. Por primera vez en la vida. Algo era solo mío. Pensé que tenía tiempo, tal vez algunos meses antes de que se enteraran, quizás un año entero. Pero el destino tiene una manera curiosa de acelerar las cosas. Estaba quitando unas horribles calcomanías de Vive, Ríe, ama de los gabinetes de la cocina cuando mi celular explotó de repente. Llamadas perdidas, mensajes, mi madre, mi padre, Valeria, incluso primos lejanos con los que no hablaba desde la secundaria. Y entonces llegó ese mensaje, el que me dejó el estómago revuelto. ¿Por qué nos enteramos por el agente inmobiliario que compraste una casa? No tenía idea de cómo se habían enterado. Quizás el agente conocía a alguien, quizás Valeria había estado mirando en la misma zona, no importaba. Lo único que importaba era que el secreto había salido a la luz, y que ahora la verdadera batalla estaba a punto de empezar. El momento en que leí ese mensaje, supe que mi tranquila etapa de mudanza había terminado oficialmente. Mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes enojados, otros preocupados, todos con la misma melodía de fondo, nos traicionaste. Los ignoré. Si respondía en ese momento, me arrastrarían a esa conversación en la que, como siempre, retorcerían las cosas hasta que yo terminara siendo el villano. En lugar de eso, volví a quitar ese empapelado espantoso del salón. Si iba a lidiar con estrés ese día, que fuera con pegamento viejo y no con manipulaciones emocionales. Y entonces sonó el timbre. Ya sabía quién era. Lo sentí en el cuerpo antes de verlo. Abrí la puerta. Ahí estaban, mis padres, pero no con rostros de familia amorosa, no. Se veían como 2 ejecutivos molestos, listos para hablarme de un incumplimiento de contrato. Mi madre tenía en el rostro esa mezcla de decepción y tristeza que usaba cuando yo me olvidaba de llamarla en su cumpleaños. Mi padre tenía los brazos cruzados, postura de negociación hostil, como si estuvieran a punto de exigirme que devolviera algo que les pertenecía. Antes de que siquiera pusieran un pie dentro de mi casa, ya estaba listo. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Los siguientes 20 minutos fueron como un guión que ya había leído 100 veces. Acusaciones, culpa, sermones sobre lo que significa ser una familia. Mi madre, con lágrimas perfectamente colocadas, me habló de lo devastada que estaba Valeria, que no sabía dónde vivir ahora, como si yo fuera un cruel desalmado que había dejado a su pobre hija en la calle. Mi padre fue más directo.
Dijo que ellos contaban conmigo para hacer lo correcto. Y, por supuesto, no podía faltar mi parte favorita del espectáculo. Ese discurso manipulado de todo lo que hicieron por mí. ¿Se referían a cobrarme alquiler cuando tenía apenas 17 años? ¿A obligarme a trabajar medio tiempo mientras estudiaba, mientras ellos compraban ropa de diseñador para Valeria? ¿Se referían a cómo tuve que sacrificar vacaciones, cenas, tiempo, salud, mientras ella se daba fines de semana en un spa? Si lo pensaba bien, ya les había pagado su ayuda con creces, 10 veces más. Pero no lo dije. Me quedé callado. Asentí con la cabeza. Dejé que hablaran. Aprendí hace mucho tiempo que discutir con ellos es inútil. No están ahí para escuchar. Están ahí para imponer. Y entonces vino el ultimátum. Mi mamá, con esa calma forzada que usaba cuando quería sonar razonable mientras apuñalaba emocionalmente, me miró y dijo: tienes dos opciones, transfieres la casa a Valeria o quedas fuera de esta familia. Tuve que contener una carcajada. ¿Fuera de qué? ¿Del amor condicional que siempre venía con etiquetas? ¿Del apoyo que solo existía si yo obedecía sin rechistar? ¿De la familia que me usaba como cajero automático emocional y financiero? Les dije que lo pensaría, no porque lo haría, sino porque quería que se fueran de una vez. Y lo hicieron, con aire triunfal, como si ya me hubieran acorralado, como si supieran que cedería. Cerré la puerta, fui a la cocina y me saqué una cerveza de la nevera. Me senté. Mi celular vibraba sin parar. Más llamadas perdidas. Más mensajes. Uno de ellos, de Valeria. No tenía que abrirlo para saber lo que decía. Seguramente algo como me estás arruinando la vida o había contado contigo. Pero lo abrí, y lo que vi me congeló la sangre. No era un mensaje para mí, o no debía serlo. Lo había enviado accidentalmente al chat grupal de la familia. Allí, en texto claro, sin adornos, estaba el plan completo. Un mensaje dirigido, aparentemente, a mis padres o a alguien más, donde detallaba cómo seguirían presionándome emocionalmente, día tras día, hasta que me quebrara y les entregara la casa. Un asedio premeditado. Fríamente calculado. Tomé una captura de pantalla, la guardé, y me quedé sentado por un momento. No sentí rabia, ni tristeza. Solo claridad. Por primera vez vi la situación por lo que realmente era. Nunca me habían visto como parte de la familia. Para ellos, yo era un recurso, una fuente de dinero, un plan B con corazón blando. Así que tomé una decisión. No iba a pelear, no iba a justificarme, no iba a explicarme. Solo iba a demostrarles con hechos que esta vez ya no iba a ceder. A la mañana siguiente me desperté con una sola cosa en mente. Un plan. Si mi familia quería una batalla, la tendrían. Pero no sería bajo sus reglas, sería bajo las mías. No iba a caer en discusiones ni juegos emocionales. Esta vez yo iba a tomar el control por completo. Lo primero fue blindar mis finanzas. Cambié todas mis contraseñas, revisé cada una de mis cuentas bancarias, incluso instalé cámaras de seguridad alrededor de la casa. Conociendo a mis padres y a Valeria, no descartaba que hicieran algo desesperado o invasivo. Después contacté a un abogado. No sabía si realmente podían hacerme daño legalmente, pero no estaba dispuesto a arriesgarme. Le conté todo sin omitir detalles, y su respuesta fue clara. Mientras todo esté a tu nombre y no hayas firmado ningún documento cediendo derechos a tu hermana, estás protegido. Eso fue un alivio. Pero aún así, no bajé la guardia. Más tarde, Valeria me mandó un mensaje. Estoy dispuesta a hablar, pero solos y estás listo para arreglar las cosas. Lo ignoré. Unas horas después, otro mensaje, esta vez de mi madre. Estoy preocupada por ti. Deberíamos cenar juntos como familia para hablar de esto. ¿En serio? Sabía que eso era una trampa emocional. No iban a hablar, iban a manipularme. Así que decidí cambiar el guión. Si ellos creían que podían presionarme emocionalmente, entonces yo iba a devolverles la presión, pero con elegancia. Fui a redes sociales. Publiqué una foto simple, sin drama, sin mencionar a nadie. Solo la fachada de mi nueva casa al atardecer con la leyenda. Finalmente en casa. Trabajé duro para esto y es todo mío. Boom, la reacción fue inmediata. Amigos, compañeros de trabajo, familiares lejanos empezaron a comentar, a felicitarme, a decirme cuánto me lo merecía. Y entonces se empezó la verdadera diversión. Valeria no comentó, pero sé que lo vio. Unas horas después, otro mensaje. Esta vez no era tan cordial. Eres un egoísta. Me humillaste frente a todos. ¿Qué clase de hermano hace eso? Al parecer, algunos de sus amigos le preguntaron por qué yo había comprado una casa y ella no.
Su orgullo había sido golpeado, y no le gustó nada. Después vino la llamada. Esta vez, mi padre, sin máscaras, sin fingir preocupación, nada de somos familia. Estaba furioso. ¿Nos estás avergonzando? Eres un malagradecido, después de todo lo que hicimos por ti. Lo dejé hablar, despotricar, gritar, y cuando finalmente se quedó sin palabras, solo le dije una frase: gracias por dejar claro quiénes son ustedes en realidad. Y entonces vinieron las amenazas. Si no haces lo correcto, puedes olvidarte de esta familia. Nunca más serás bienvenido en nuestra casa. Mi respuesta fue simple. Parece una situación en la que todos ganamos. Por primera vez en mi vida no sentí culpa por defenderme. No sentí que les debía nada. Porque la verdad es que no les debía nada. Bloqueé el número de Valeria. Silencié las llamadas de mis padres. Después pedí comida para llevar, me senté en mi sofá y por primera vez en años respiré en paz. Por primera vez en mi vida me sentía realmente libre. Claro, esa paz no duró mucho. A la mañana siguiente mi bandeja de entrada estaba inundada. Decenas de mensajes. Valeria había entrado en modo crisis total. Mis padres, por su parte, ya habían activado el control de daños, al parecer. Algunos familiares habían visto mi publicación sobre la casa y comenzaron a hacer preguntas incómodas. Lo último que mis padres querían era que gente fuera de su pequeño círculo se enterara de cómo eran en realidad. Casi podía escucharlos. Mi madre tratando desesperadamente de maquillar la historia para quedar como la víctima. Mi padre hablando sobre el deber familiar y cómo los había traicionado. Y Valeria, bueno, Valeria perdió la cabeza. No solo estaba explotando el chat grupal de la familia con mensajes llenos de drama, sino que además había llevado sus quejas a las redes sociales. Entré a revisar su perfil, largos textos melodramáticos sobre lo dura que era su vida, cómo había sido traicionada por los que más quería y cómo estaba luchando para encontrar un lugar donde vivir. Casi me ahogo con el café cuando vi que había creado un GoFundMe. Así es, una campaña de recaudación titulada "Ayuda a Valeria a conseguir la casa que se merece". Tenía que admitirlo, la audacia era impresionante. La descripción era una obra de ficción. Se presentaba como una hermana indefensa, víctima de un hermano despiadado que se había negado a ayudarla en su momento más difícil. Convenientemente omitió que esperaba que le regalaran una casa sin haber trabajado ni un solo día por ella. El total recaudado, 250 pesos. Probablemente donados por uno de sus amigos igual de consentidos. Y, honestamente, me sentí un poco decepcionado. Si vas a intentar una estafa, por lo menos hazla creíble. Aún así, la situación comenzaba a volverse absurda. Necesitaba cortar esto de raíz antes de que se convirtiera en una novela pública. No me interesaba convertir esto en un circo familiar en redes. Pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados mientras ensuciaban mi nombre. Así que lancé una última bomba. Hice una nueva publicación, pero esta vez con recibos, capturas de pantalla reales del mensaje que Valeria me había enviado por error, donde admitía que estaba trabajando con mis padres para presionarme hasta que yo le cediera la casa. No puse comentarios, solo las imágenes y un título, aclarando algunos malentendidos. Internet hizo el resto. En cuestión de horas comenzaron los comentarios. La gente que antes la apoyaba ciegamente ahora guardaba silencio. Algunos incluso borraron sus propios mensajes. Y otros, bueno, otros empezaron a verla por lo que realmente era. Valeria borró su GoFundMe y bloqueó todas sus cuentas de redes sociales. Mis padres tampoco estaban manejando bien la presión, algunos familiares, al parecer. Decidieron contactarme directamente para preguntar por qué ellos pensaban que estaba bien exigirle una casa a su hijo mientras seguían consintiendo a su hija como si fuera una princesa. Al final del día, el chat grupal familiar quedó completamente en silencio, sin más mensajes llenos de culpa, sin llamadas pasivo-agresivas. Solo silencio. Y fue glorioso. Me recosté en el porche, viendo cómo el sol se perdía en el horizonte. Mi teléfono, felizmente libre de notificaciones, una bebida fría en la mano, mi lista de reproducción favorita sonando de fondo. Y por primera vez en años, no estaba esperando a que algo malo pasara. No me preocupaba lo que mi familia pensara. No me preguntaba si había hecho lo correcto, porque lo había hecho. Lo correcto para mí, y eso era más que suficiente. El silencio se prolongó durante toda una semana, sin llamadas, sin mensajes. Nada. Esperaba que mis padres intentaran una última jugada desesperada.
pero por primera vez parecía que entendían que no iba a ceder. Tal vez la vergüenza pública finalmente había hecho efecto. Tal vez se estaban reagrupando. De cualquier forma, yo no pensaba bajar la guardia. Y entonces, justo cuando me estaba acostumbrando a esa nueva paz, llegó la siguiente sorpresa: un correo certificado, un sobre grueso con la dirección de retorno de mis padres, del tipo que uno ya sabe que no trae buenas noticias. Me senté en la mesa de mi cocina, con una taza de café en una mano y un abrecartas en la otra, preparándome para cualquier tontería que estuviera por leer. Era una notificación legal. Mis padres me estaban amenazando con demandarme. Tuve que leerlo 2 veces. Pensé que estaba alucinando. Según el documento, ellos afirmaban que los había engañado, haciéndoles creer que compraba la casa para el beneficio de la familia y que me había enriquecido injustamente a su costa. Absurdo. Jamás les prometí una sola cosa sobre regalar mi casa, pero su desesperación había alcanzado niveles insólitos. La mejor parte, exigían una compensación económica por la angustia emocional que le había causado a Valeria. Así es, estaba tan angustiada por no recibir una casa gratis que consideraban que merecía dinero por el daño emocional. Hice lo que cualquier persona con sentido común haría. Me reí. Luego llamé a mi abogado. La conversación fue corta. Apenas pudo contener la risa cuando me dijo que ese caso no tenía ninguna posibilidad de los tribunales. En el mejor de los casos, era una táctica de intimidación. En el peor, un intento desesperado por manipularme una vez más. De cualquier manera, no estaba preocupado. Si ellos querían intensificar las cosas, yo también podía hacerlo. Hice algunas llamadas más, una a mi banco, solo para verificar por tercera vez que todo estuviera bloqueado. Otra a un cerrajero para reforzar la seguridad de la casa. Y luego hice lo que sabía que los llevaría al límite. Les envié a mis padres una carta certificada, informándoles que cualquier nuevo intento de acoso resultaría en acciones legales. 2 días después comenzaron de nuevo las llamadas telefónicas. Primero mi madre, luego mi padre, después Valeria. Ignoré a todos. Dejaron mensajes de voz, algunos eran disculpas torpes. Otros aún intentaban culparme. El de mi madre fue el mejor. En un solo mensaje pasó de llorar a gritar, exigiendo saber cómo podía darle la espalda a mi familia por algo tan pequeño como una casa. ¿Pequeño? La ironía casi me hace reír. Si era tan insignificante, ¿por qué estaban dispuestos a ir a juicio por eso? Finalmente, al tercer día, respondí, fue mi padre quien llamó. No hubo saludos ni cortesías. Fue directo al grano. Dejarían todo atrás si yo simplemente aceptaba llegar a un acuerdo con Valeria. Le dije que no había nada que resolver, y esa fue la gota que colmó el vaso. Explotó. Gritó sobre lo egoísta que era, como los había traicionado, como ningún hijo suyo trataría a su familia de esa manera. El mismo discurso de siempre, uno que había escuchado al menos una docena de veces antes. Pero esta vez no sentí nada. Lo dejé hablar. Lo dejé vaciarse, y cuando finalmente se quedó sin aliento, le dije con calma, no tengo nada más que decir, te deseo lo mejor, espero que sigan adelante, y colgué. Y eso fue todo. Las amenazas legales desaparecieron. La culpa se evaporó. Mis padres finalmente parecieron entender que no iba a ceder, y Valeria, bueno, se quedó en silencio. O entendió que no conseguiría nada de mí o encontró otro objetivo con quien desquitarse. Por primera vez en mi vida me sentí libre, sin manipulaciones, sin obligaciones. Solo yo, mi casa y un futuro que realmente me pertenecía. Había ganado. Las primeras semanas de libertad fueron un proceso de adaptación. Había pasado tanto tiempo esperando la siguiente ronda de drama familiar que era extraño despertar sin temer un mensaje pasivo-agresivo o una emboscada emocional. Mi casa ahora sí se sentía como un hogar, no solo un espacio que tenía que defender. Por fin podía concentrarme en mí. Establecí una rutina sólida, despertar temprano, ir al gimnasio, cocinar mis propias comidas en lugar de depender de comida rápida. Por fin tenía tiempo y energía para disfrutar de las pequeñas cosas, como sentarme en el porche con una taza de café, viendo cómo el mundo despertaba lentamente. Era el tipo de paz que nunca supe que necesitaba, pero, por supuesto, la paz nunca dura para siempre. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, escuché que llamaban a la puerta. Mi instinto me dijo exactamente quién era antes de que siquiera abriera la puerta. Y sí, era Valeria. Estaba parada en mi puerta, pero ya no parecía la hermana con la que crecí,
Parecía una vendedora de puerta en puerta en su último día de trabajo, desesperada por lograr una venta más. La seguridad con la que siempre hablaba ya no estaba. Había sido reemplazada por algo que casi parecía desesperación. No la invité a entrar. En vez de eso, salí al porche con los brazos cruzados, esperando a que empezara con su guión, y lo hizo. Empezó con una charla incómoda, forzada, como si estuviera leyendo unas líneas mal ensayadas. Pero luego fue al grano. He pensado en todo, dijo, y me he dado cuenta de que fui un poco injusta. Ya no te pido una casa, te lo juro. Solo necesito un lugar donde quedarme, solo por un tiempo. Estuve a punto de reírme. ¿Un tiempo? Claro. ¿Y luego qué? La dejo quedarse y de repente termino pagando sus cuentas mientras ella se queja en mi sofá de lo injusta que es la vida. Ni pensarlo. Mi respuesta fue simple. Tienes padres que han hecho de todo por ti. ¿Por qué no vas con ellos? Y fue ahí cuando salió a la luz la verdad. Ya no era bienvenida con ellos, al parecer, después de todo lo que había pasado. La reputación de nuestros padres se había dañado. Los familiares que antes toleraban el comportamiento de Valeria ya no estaban de su lado. Incluso varios de sus amigos se habían alejado. Resulta que cuando te vuelves viral por intentar estafar a tu propio hermano, la gente no quiere que la asocien contigo. Valeria no solo buscaba un lugar donde quedarse, buscaba escapar del desastre que ella misma había creado. Pero yo no mordí el anzuelo. Le dije, ya no estoy interesado en asumir ese papel, sin resentimientos, pero no soy responsable de solucionar los problemas que tú misma creaste. En cuanto terminé de hablar, su expresión cambió. La falsa humildad desapareció, reemplazada por la misma amargura de siempre. Me llamó egoísta. Dijo que la familia debía ayudarse mutuamente. Solo me encogí de hombros. Se fue furiosa, haciendo una salida dramática que quizá habría funcionado cuando éramos niños. Pero esta vez lo único que sentí fue alivio. Unos días después pasé por el centro comercial para hacer algunas compras. Mientras esperaba en la fila de una cafetería, escuché una voz familiar. Era Valeria hablando en voz alta en una mesa cercana. No intentaba escuchar, pero cuando la voz de tu hermana suena como un altavoz, es difícil no hacerlo. Se quejaba de lo dura que era la vida ahora, de cómo había tenido que conseguir un trabajo de verdad como si fuera una tragedia. Decía lo agotador que era y no podía creer que la gente hiciera eso todos los días. La mujer con la que hablaba parecía a punto de recordarle que el resto del mundo ha trabajado así toda la vida. Tuve que morderme el labio para no reír. Era demasiado bueno. No dije nada. Tomé mi café y pasé junto a su mesa. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba ahí. Y al salir no pude evitar sonreír. Por primera vez no era yo quien tenía que lidiar con el drama de Valeria. Alguien más lo estaba haciendo. ¿Y sabes qué? Estaba bien para mí. Esa misma noche recibí un mensaje de texto de mi madre. Un último intento desesperado por hacerme sentir culpable. Algo sobre cómo la familia debe permanecer unida y que no podía creer lo frío que me había vuelto. Lo ignoré. Llevaban años dejándome claro que no era parte de su definición de familia, al menos que les resultara útil. Y ahora, finalmente, lo entendía. No era frío. Simplemente había terminado. Y por primera vez en mi vida no sentí la necesidad de dar explicaciones a nadie.